Tras conocer la definición de derivada a partir de un límite, vamos a aplicar esa definición a lo que se conoce como definición formal de derivada. En primer lugar, vamos a aplicar el límite que vimos en el vídeo anterior a un ejemplo concreto. Es lo que se conoce como derivada de una función f en un punto x sub 0. Recuerdo que el concepto de derivada se denota en matemática como f' evaluada en x sub 0. Es decir, la función f, su derivada, eso indica la prima, la vamos a evaluar en x sub 0. El límite que explicamos en el capítulo anterior, aquí lo tenemos, sería el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media. Cogería la función f, la evaluaría en x sub 0 más h, donde recuerdo que h es el incremento que separa la variable horizontal, la variable de abscisa entre un punto inicial y un punto final, menos la función evaluada en x sub 0 partido h. Pues bien, este límite que hemos estudiado en el vídeo anterior vamos a empezar a aplicarlo con ejemplos numéricos concretos. Primer ejemplo que hacemos. Obtener la derivada de la función x al cuadrado en el punto x sub 0 igual a 1. Derivada de la función x al cuadrado en el punto x sub 0 igual a 1. Aplico la definición, f' de 1 es igual al límite cuando h tiende a 0 de esta expresión y vamos a entenderla. Si yo tengo que coger x sub 0 más h y meterlo dentro de la función, ahora tendré 1 más h. Luego la función evaluada en x sub 0, en este caso 1, partido h, partido el incremento horizontal. ¿Cómo entender, esto es lo que más cuesta, cómo entender la función evaluada en 1 más h? De la siguiente forma. Yo tengo una función que es la función parábola, f de x igual a x al cuadrado. Si yo, por ejemplo, tuviese x igual a 7, haría 7 al cuadrado. Si tuviese x igual a 10, haría 10 al cuadrado. Pues si ahora tengo la función evaluada en 1 más h, todo eso, 1 más h, va elevado al cuadrado. Es lo que aquí tengo en el paréntesis. Menos la función evaluada en 1, 1 al cuadrado partido h. Desarrollo los paréntesis, cancelo el 1 positivo con el 1 negativo y llego a esta expresión. Esto es un límite, como lo que hemos estudiado en el tema anterior de funciones y límites. Esto es un límite. Ahora la variable no es x, sino es h. Límite cuando h tiende a 0. Si yo evalúo, que es el primer paso que hacemos siempre en los límites, saldría 0 partido 0. Eso es una indeterminación. Como es un cociente de polinomio, repito, no busquéis ahora la incógnita x, sino es h, nuestra variable. Como es un cociente de polinomio, arriba tengo un polinomio de grado 2, abajo tengo un polinomio de grado 1, las indeterminaciones 0 partido 0 en cociente de polinomio se resuelven simplificando. Pues una h del numerador se va con una h del denominador y nos queda límite de cuando h tiende a 0 de h más 2 partido 1. Si ahora volvemos a evaluar, nos sale 2. ¿Cómo entender este valor? Ese valor significa que la función derivada en x igual a 1 vale 2. Repito, la función derivada en x igual a 1 es igual a 2. Vamos a entenderlo gráficamente, esa expresión. Para ello, en primer lugar, si recordamos del vídeo anterior, con esta gráfica que estoy aquí señalando, con el punto azul y el punto rojo de inicio, punto azul final, si el punto rojo fuese x igual a 1, el punto sobre el que estoy haciendo la derivada, si voy acercando el punto azul al punto rojo, ya sabemos que la recta naranja tiende a una recta tangente. Pues bien, decir que la derivada de la función en 1 es igual a 2 significa que esta recta naranja que he dibujado es tangente a la función f de x y esa recta tiene pendiente igual a 2. Es decir, la tangente del ángulo que forma la recta con el eje horizontal sería 2. En esta animación que tengo con GeoGebra he podido aumentar y reducir la distancia entre el punto rojo y el punto azul. Pues bien, en el caso hipotético en el que esa distancia tendiese a 0, este ángulo que me va quedando, que ahora mismo marca 63,55 grados, si yo hiciese la tangente de este ángulo, vería que esa tangente se acerca a valor 2. Por lo tanto, la primera conclusión es que la derivada de la función en un punto coincide con la pendiente de la recta tangente en ese punto. Repito, porque esta idea es muy importante y la vamos a practicar un montón. Yo tengo una función, realizo la derivada con el límite que he indicado arriba y me sale un número, en este caso 2. Pues si yo en x igual a 1, que es donde estoy haciendo la derivada, realizo una recta tangente
que solo corta la función en un solo punto, esa recta tangente, la pendiente de la recta, vale 2. Es decir, la tangente del ángulo que forma la recta con el eje horizontal vale 2. ¿Qué más cosas puedo decir con la derivada? Me ha salido que la derivada en 1 es 2 y 2 es un número mayor que 0. Pues bien, si la derivada es positiva, significa que la función es estrictamente creciente, en x sub 0 igual a 1. En el tema anterior vimos de forma cualitativa, viendo la gráfica, cómo saber si una función es creciente o decreciente. Ahora tenemos ya un método numérico, una ecuación para poder obtenerlo. Yo realizo la derivada, evalúo en el punto, x igual a 1, y si el valor es positivo, la función es estrictamente creciente. ¿Y qué hubiese pasado si la derivada en 1 hubiese sido negativa? Significaría que la función hubiese sido estrictamente decreciente en x sub 0 igual a 1. Por lo tanto, una nueva propiedad o consecuencia de la derivada es que la derivada de la función en un punto es una medida del crecimiento o decrecimiento de la función. Repito, la derivada de la función en un punto mide el crecimiento o decrecimiento de una función. Es decir, ya no solamente vamos a ver la derivada como un límite de la tasa de variación media, sino que ya podemos entender geométricamente la derivada como una forma de decidir si la función es creciente o decreciente. Suponer que tengo una función que en x igual a 1 tiene derivada 2, como es el ejemplo que estoy poniendo, y otra función que en x igual a 1 tiene derivada 7. Como 7 es mayor que 2, diremos que la segunda función crece más rápido que la primera función, porque su derivada es mayor en x igual a 1. ¿Vale? Nos va a permitir la derivada poder comparar crecimientos y decrecimientos entre funciones. He dicho si la derivada es positiva o si es negativa. Alguno preguntará, ¿qué pasa si la derivada es igual a 0? Eso es un caso bastante importante. ¿Qué ocurre en una función cuando la derivada vale 0? Y lo vamos a comentar brevemente en la siguiente animación de GeoGebra, pero lo vamos a estudiar en profundidad un poquito más adelante. Ahora mismo vamos a centrarnos en derivada positiva, función creciente, derivada negativa, función decreciente. Esto que hemos hecho para la función en un punto lo vamos a ampliar con el siguiente caso. Ahora vamos a realizar la derivada no en un punto concreto, sino en un punto arbitrario x. Es decir, en vez de coger un valor concreto del dominio de la función y plantear si existe la derivada de la función en ese punto, ahora vamos a considerar un punto arbitrario x. Es decir, nuestra definición, en vez de considerar x sub 0, voy a considerar directamente x, la variable. De tal forma que ahora en el límite, cuando h tiende a 0, tendré x más h, ya no tengo el subíndice 0, menos f de x partido h. Con eso lo que voy a conseguir es una expresión que depende de x. Por lo tanto, como esa expresión depende de x, es una nueva función. Y vamos a entender que la derivada también es una nueva función, que va a estar relacionada con la función original, con f. Repito esta idea. Este vídeo estáis viendo que es bastante denso y son conceptos bastante importantes. La función que yo obtengo de aplicar la definición formal de derivada, esa función se va a llamar función derivada y va a estar relacionada con la función original, como voy a explicar ahora. Voy a seguir con el ejemplo anterior, donde f de x es igual a x al cuadrado, y ahora voy a obtener la función derivada. No el valor de la derivada en un punto, sino la función derivada, es decir, una expresión que dependa de x, del punto arbitrario x. Pues f' de x, aplico la definición, es el mismo límite que nos salió antes, lo único que ahora no aparece x sub 0, sino que aparece x. Sustituyo, me sale el mismo binomio al cuadrado que antes, pero ahora no aparece x sub 0, sino que aparece x. Desarrollo, ahora x al cuadrado se va con menos x al cuadrado y llego a esta expresión. Ojito con esta expresión, que aparece la x y la h. Estamos acostumbrados a que la variable sea x, pero no. La variable va a ser la que va debajo del límite y esa variable es h, cuando h tiende a 0. Por lo tanto, el límite de cuando h tiende a 0 de esta expresión, x no es la variable, sino que la variable es h. Sustituyo h por 0, evalúo y me sale 0 partido 0. Indeterminación, cociente de polinomios, donde tengo que simplificar. Repito una vez más que x ahora no es la variable la marca
la que estoy aplicando el límite. El límite caso es de h tendiendo a 0. Una h del numerador se va con la h del denominador y nos queda esta expresión. H más 2 por x partido 1. Si ahora evalúo, el resultado final depende de x, es decir, la derivada de la función es 2x. Fijaros que si yo ahora cogiese esta expresión y la evaluase en x igual a 1, me saldría 2 por 1, 2, que es el número que me salió en el caso anterior, donde obtuve la derivada evaluada en un punto. Es decir, la función derivada, en este caso 2x, es una función que si yo sustituyo el valor de x, puedo obtener el valor de la derivada en un punto. En el caso anterior yo sé que f' evaluada en 1 valía 2, pues si ahora yo cojo f' de x igual a 2x y sustituyo x igual a 1, me vuelve a salir el valor 2. De la misma manera que antes entendimos qué significaba 2, ahora vamos a entender qué significa 2x, la función derivada, en relación con la función original. Y lo tenemos aquí debajo. La curva roja es la parábola original, x al cuadrado. Y la recta azul, f' de x es igual a 2x, es la recta que me ha salido de la función derivada. Pues bien, como dijimos antes, la derivada informa del crecimiento y decrecimiento de una función. Pues la vamos a aplicar ahora a toda la función, no solamente a un punto. Me ha salido que de menos infinito a 0, mi derivada es negativa. Fijaros, mi derivada es la recta azul y está por debajo del eje horizontal. Como de menos infinito a 0 la derivada está por debajo del eje horizontal, derivada negativa, significa que toda la función original es estrictamente decreciente de menos infinito a 0. Y es cierto, mi parábola desde menos infinito hasta 0 va bajando. Siempre baja, siempre baja, siempre baja. Es una función estrictamente decreciente. Como la derivada ha sido negativa, la función es estrictamente decreciente. A partir de 0 más infinito, la recta azul, que es la derivada, está por encima del eje horizontal. Por lo tanto, la derivada de 0 más infinito es positiva. Si la derivada es positiva, f de x es estrictamente creciente. Es decir, si de 0 más infinito la recta azul es positiva, significa que la curva roja, como podéis comprobar, siempre está creciendo, es estrictamente creciente. Además de decidir dónde decrece y dónde crece, este método nos abre las puertas a poder estudiar los picos y los valles suaves que aparecen en funciones. Por ejemplo, aquí en esta parábola tengo un valle suave que lo hemos llamado vértice de la parábola justo en x igual a 0. Diremos que esos picos o valles suaves van a ser máximos y mínimos relativos. No tenemos que confundir con los máximos y mínimos absolutos, ¿vale? Vamos a decir que son máximos y mínimos relativos. Vamos a estudiar con mucha profundidad esos máximos y esos mínimos relativos y vamos a dedicar vídeos enteros a estudiarlos. Simplemente ahora es nombrarlos. Saber que si la derivada es negativa, la función decrece. Si la derivada es positiva, la función crece. Y en los puntos donde la derivada se hace 0, podremos estudiar esos máximos y mínimos suaves, que se llaman máximos y mínimos relativos, para poder dibujar las gráficas de funciones. Con esto sirve de introducción al concepto de definición formal de derivada, y en los ejercicios que tenéis en la página web y en la descripción del vídeo de YouTube tenéis un montón de actividades para practicar. Pues a darle duro, chicos, que esta parte es bastante importante y también es difícil. Hay que reconocer que esta parte es dificililla. Pues saludos y un abrazo.